¿De qué vamos a hablar hoy? Buenas tardes. A ver, vamos a intentar hablar de una manera divulgativa y no científica, no seria, porque el tema es muy importante, lo considero muy importante, es el tema de la ansiedad. Solo quiero dar nociones. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque la forma que tenemos de hablar ahora mismo, la ansiedad la hemos metido en el lenguaje y la utilizamos a veces de una manera un poco liviana, hablando del trastorno que puede representar a una persona que la sufre. Entonces, solo quiero dar matices, comentarios para adornar el tema. Con eso es como si algún día hablamos de depresión. La depresión es una enfermedad muy dura. Y en el lenguaje también pasa que se ha metido un poco en nuestra forma de hablar. Está depresivo, no, está triste. La ansiedad pasa algo parecido, algo parecido. Entonces, la ansiedad a día de hoy, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en el que dirán, en el mundo del no soy capaz, me he puesto unas metas que no soy capaz de conseguir nunca, me siento yo inútil. Mundo que no controlamos lo que nos sucede alrededor muchas veces, los juicios de valores que nos ponemos, los juicios de valores de los demás. Entonces, eso genera unas sensaciones, ¿no? Un cúmulo de emociones que no sabemos gestionar. Y lo gracioso es que si te vas a libros sesudos, ¿no? En concreto, por ejemplo, la APA, ¿no? La American Psychology Association, que es donde cada 15 años te hacen un libro para evaluar los trastornos mentales. El trastorno de ansiedad es como un cúmulo de sudoración, falta de aire, nerviosismo, puntos suspensivos, cajón desastre. Es como decir, tiene ansiedades para decir la primera respuesta a todo. No sé, es como decir idiopático, ¿no? En el mundo médico. O sea, es como decir todo y nada. Mezclamos un montón de síntomas y le ponemos una etiqueta. ¿Y cuál es el origen de esto realmente? Y es una de las cosas que hay que tratar muy importante. La ansiedad es muy individual en el sentido de que cada una lo vivimos de una manera. Y ese es el respeto que tenemos que tener. Por eso este vídeo lo quiero hacer muy respetuoso y solo no dando ninguna noción clara de haz esto, haz lo otro. Sugerencias y consejos. Porque la persona que sufre ansiedad, si es un trastorno de ansiedad generalizado, luego lo comentaremos, o una fobia, necesita encarecidamente ayuda profesional y seguramente desde varios puntos de vista, desde un punto farmacológico, desde un punto dietético, desde un punto psicológico, para no dar, yo lo doy para no dar esa sensación de no, está ansioso, está, uf. ¿De dónde viene la ansiedad? La ansiedad es una emoción, es un estado natural y es biológicamente factible, es bueno tener ansiedad. Es lo que nos ha mantenido vivos. La ansiedad es ese mecanismo que nos ha dado la naturaleza para en un momento de peligro o de respuestas rápidas activar toda nuestra maquinaria y ponerla en función de esa orden. Escapar de un tigre, escapar de una amenaza, lucha o huida. En inglés suena súper bien, ¿no? Fight or flight. Pelear o volar. Es ese mecanismo que hace que nuestro cuerpo se encienda, se active, nuestras glándulas suprarrenales generan un montón de hormonas súper chulas, adrenalina, noradrenalina, nuestra cabeza se pone firme y se centra en el objetivo. Claro, todavía nuestra cabeza no se ha enterado que ya no hay tigres, o que ya no hay alarmas de que nos íbamos a caer por una cueva, o que
esos mecanismos siguen estando activos y nosotros no seguimos buscando esos tigres. Ese es el problema. Ese es el problema que surge, porque además uno de los componentes individuales de la ansiedad es ese, es como el componente básico del miedo, cada uno lo vivimos de una manera, eso es lo que le da a la ansiedad ese punto de una personalidad, un tipo de ansiedad. Y llegando a este punto, vamos a hacer una mínima clasificación para darle un poco de importancia y que veamos hasta dónde llega esto de este mundo, ¿no? La primera clasificación que nos da la APA es el trastorno de ansiedad generalizado. ¿Y qué supone? Lo que he dicho, activación, falta de aire, sudoración, pensamiento confuso, estómago cerrado, esas sensaciones de estrés que conocemos, las típicas, ¿no? Pero es que para que el APA lo considere un trastorno como tal, tienes que estar viviendo 6 meses con este trastorno, con estos síntomas. O sea, 6 meses viviendo en una agonía, no voy a decir ni pequeña ni grande, en una agonía, para que empieces a ser tratado realmente por ansiedad. ¿Cuántas personas a nuestro entorno, cuando les faltan dos días el aire, ya te estén diciendo que tienen ansiedad? ¿Por qué? Porque realmente, lo repito, la ansiedad es un proceso positivo, en la medida justa. Siempre hablamos de lo mismo, ¿verdad? Entonces, es así. El equilibrio, ¿no? El equilibrio, ¿no? El equilibrio de la ansiedad es eso. ¿Qué sucede cuando se nos va? Pues ahí está luego explicaré más bien el concepto del miedo, que viene por ahí. Pero, claro, eso es la ansiedad para que nosotros tengamos un tratamiento y debamos... Perdón, un tratamiento a nivel protocolario. Yo soy partidario de de ayudar a esta persona desde los primeros síntomas para que, creo que te recuerdas los baobabs, ¿no? Para que ese problema no crezca. Siempre tenemos soluciones, ¿no? Porque realmente la ansiedad, ¿de dónde viene? Ahí está el problema. La ansiedad es especialista en esconderse, encerrarse sobre sí misma y tapar ese origen. Y ese es si lo cogemos cuanto antes, podríamos hacer algo sobre el origen. No necesitaríamos a lo mejor ayuda farmacológica o dejar a la persona 6 meses sufriendo. El siguiente estadio, la siguiente tipo de ansiedad, subiríamos casi un grado. No es subir un grado, pero que son los trastornos de pánico. Y esos los conocemos muy bien, porque seguramente conoceremos a alguien que ha tenido que ir a urgencias porque pensaba que se moría. Le faltaba el aire, se quedaba blanco, el corazón iba a 1000. Eso es un trastorno de pánico y suelen estar muy unidos a haber vivido un proceso traumático anterior. Hay una raíz muy clara y de ahí ha venido después esa respuesta, que puede haber sido en el tiempo, o sea, puede haber tenido el trastorno traumático de niño y te aparece de adulto. Pero tampoco es cierto, porque la ansiedad juega esta papel. A lo mejor nunca vamos a encontrar ese trastorno. Ese es el truco de la ansiedad. Ese trastorno de pánico a lo mejor no llegamos a sacar el origen. Y ese suele ser el gran problema. Porque muchas veces ese origen a lo mejor no es nuestro, sino compartido. O nuestra cabeza ha generado ese proceso traumático, aunque sea viendo la televisión, si somos muy influenciables. Era lo que hablamos del vídeo de la identidad, ¿no? Exacto. Vale. ¿Dónde está la base de nuestra identidad? Si nuestra base de identidad está fuera, los trastornos traumáticos que caigan fuera los podemos hacer nuestros y tenemos un gran problema ahí. Pero un gran problema. El problema de los trastornos de pánico no es el trastorno de pánico en sí, sino es que siempre pensamos que es algo mucho más grave. Y ahora voy a decir la palabra que la gente esperaba que dijera antes, que era infarto.
Normalmente con un trastorno de pánico siempre vamos a pensar que es un infarto, que es un ictus, que es algo que me muero. Y no es así. Es una señal del cuerpo de que no gestiona algo, pero manda alarmas muy fuertes. Hablábamos el otro día, ¿no? Esto en urgencias lo hacen mucho. Cuando llega una persona con síntomas de infarto le piden ¿y dónde te duele?, ¿no? Una persona que tiene infarto de miocardio o una angina de pecho normalmente llevará la mano al pecho, porque el pericardio está tenso, hay una tensión terrible aquí. Una persona que tenga un ataque de pánico normalmente se la va a llevar al cuello, porque lo que le está pasando es la falta de aire, está aquí, o sea, la angustia está aquí. Entonces, depende del caso, lo tratarán de una manera o lo tratarán de otra. Pero es como muy visual, ¿no? De por dónde va el tema. Y el siguiente estadio, la siguiente etapa sería ya la fobia. Generamos fobias, tenemos un miedo irracional y le vamos a dar un origen. Le queremos dar un motivo de ese miedo que nos está invadiendo. Los más típicos, vamos a ver, aparte del miedo a las alturas y demás, ahora mismo, y para mí es uno de las fobias que más confusión y discusiones he tenido, que es la agorafobia. Agorafobia, hay escritos que lo traducen como miedo a los espacios abiertos, con gente y demás, ¿no? Viene del agora, de donde se reunía Hipatia y tal para discutir sus temas filosóficos. Y luego he visto una que me gusta más. Mira qué divertida es, o sea, es miedo a estar en un espacio donde es difícil ser rescatado si tienes algún problema. Ya metemos aquí un componente cognitivo terrible. Terrible. ¿Qué puede? Una discoteca. En una discoteca a lo mejor que la persona vea que todo esté abierto, típica carpa de verano, no tiene ningún problema de estar, con la misma gente, los mismos metros cuadrados, la misma luz más o menos, lo metemos en un local cerrado y tendrá miedo, tendrá fobia, porque automáticamente está mirando las salidas de emergencia, está estudiando todo. Yo recuerdo que en su momento he vivido en un piso que era un 10º piso, con una terraza muy amplia, y un día estábamos comiendo unos amigos y uno de ellos nos dijo, es que yo tengo agorafobia. Y nos quedamos un poco, a ver, el espacio es abierto, no hay sitio. Él estaba mirando el ascensor. Él miraba el ascensor, en el sentido de que era bastante grueso y él no se veía capaz de bajar las escaleras. Y decía, si hay algún problema no sería capaz de escapar. Y hay otra definición de agorafobia que para mí es la mejor. Esta me encanta. Que es miedo a tener miedo. Y esta englobaría todas. Explica, por favor. Tengo miedo a pasar miedo si hay algún problema. Esta es la verdadera para mi definición. Realmente no es que lo vayan a rescatar o se vaya a salvar del problema, sino que la sensación de pánico que se me va a generar no voy a ser capaz de superarla. Voy a tener un trastorno de pánico. Por eso, agorafobia es, si la enfocamos desde el punto de vista del miedo a tener miedo, ¿cuánta gente conocemos así? Porque aquí podemos meter perfectamente los ISIS. Y si pasa tal, y si... Porque además, el pensamiento en la fobia, la ansiedad en general es muy catastrofista. Y siempre vamos a buscar esas catástrofes. Sobre todo en la agorafobia. Y si viene, no sé, los extraterrestres y nos llevan, y si tal, es que puede llegar el miedo a niveles inconmensurables, ¿no? Y la otra fobia que podríamos destacar hoy
fobia social, el miedo a los juicios de los demás. Yo creo, y sobre todo en redes sociales, estamos viviendo continuamente en esa crítica social. Estamos esperando, tenemos miedo al qué dirán, al qué no dirán, y al final esa crítica la metemos hacia nosotros mismos, ya no necesitamos que lo diga nadie, ya nos lo decimos nosotros. Y generamos esa fobia social de no querer juntarnos con la gente, no querer ver a la gente, comunicarnos a través de medios digitales, esconder nuestra identidad, ¿no? Es un poquito siempre por encima. Otra de las cosas importantes que tiene la ansiedad es que el hecho de que tengas un trastorno general de ansiedad no significa que tengas ataques de pánico. Y que tengas ataques de pánico no significa que tengas fobias. Y que tengas fobias, volvemos otra vez a dar una característica muy heterogénea de la ansiedad, ¿no? Cada uno vive la suya. Vamos a intentar hablar ahora un poquito del conjunto de sensaciones y emociones. Es un poco errado lo que he dicho, ¿eh? Porque hay dos en concreto que son globales, son un grupo de, pero lo expreso así para que sea un poco más fácil. La primera sí es una emoción clara, es el miedo. Una de las características más grandes que tiene la ansiedad, lo tenemos claro, es el miedo. Y sobre todo el miedo irracional. Es un miedo totalmente descontrolado. No lo sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, nos invade. Ya podemos dar un pequeño consejo aquí, ¿verdad? Que es apuntar en un papel los miedos irracionales que solemos tener. Para ser consciente de eso, ¿no? Exacto, exacto. Parece una tontería, pero sobre todo si estás viviendo un proceso de fobia, van a aparecer miedos muy irracionales. A vestir una camiseta amarilla, a no salir de casa si pasa un tipo de coche, cuidado que el miedo es especialista en esconder cosas así. Por supuesto que el miedo, vivido de una manera natural, ya lo hemos hablado, es una situación, es una emoción totalmente necesaria. El problema es cuando se deja llevar, ¿no? Y ahí está, vamos a unirla con el siguiente, digamos, conjunto de emociones. Es que ya, esto ya no es una emoción como tal, que es el estrés. ¿Vale? El estrés pasa lo mismo que con el miedo. Tiene un momento que es hiper necesario. El objetivo del estrés es ese fight or flight, ¿no? Es esa eficacia cognitiva, llevar nuestras capacidades al máximo. Eso que nos hace enfrentarnos a un examen, eso que nos lleva, digamos, a aceptar un reto, de activarnos. Lo que pasa es que llega un momento que pasa la curva, que es una campana de Gauss, y empieza a derivarse hacia ese miedo irracional. ¿Y que lo está potenciando? Esa eficacia cognitiva. Claro, cuando nuestros sentidos están potenciados al máximo y metemos un miedo irracional, ¿qué es lo que nos estará pasando? Veremos fantasmas donde no los hay. Veremos cosas que no las hay. Nos volveremos locos pensando un ruido, una cosa. Este dolor de cabeza yo creo que es un problema. ¿Y si ese chico me ha dicho algo, esa chica me ha mirado? Empezamos a generar esas conexiones irreales, ¿no? Tenemos todas nuestras capacidades cognitivas a tope y un miedo que nos invade. Una combinación exquisita. Y vamos a meter la tercera característica, que ya dejamos el lazo al paquete de regalo, que es la obsesión. Y entra la rumiación, que es ese rumiar, ese pensamiento que nos sale de la cabeza, que no sale, que no sale, que no sale. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Tenía que haber puesto esto en el examen. Tenía que haberle dicho esto. ¿Por qué hice lo otro? Pasan años. A veces, en mi caso ya te digo que puede pasar la vida y siempre estoy dándole vueltas a todo.
mezclamos componentes. Tenemos nuestras capacidades activadas porque ese estrés se ha disparado. Tenemos miedo irracional. Y tenemos un sistema que no deja salir ese pensamiento de la cabeza. Claro, a ese pensamiento que está rumiando, que está dando vueltas en la lavadora y boom, 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 le metemos el catastrofismo del que hemos hablado. Y empiezan ya los ISIS, empiezan ya las conexiones que no tienen sentido. ¿Qué nos ha pasado ahora con la crisis actual? En un momento dado, cuando no entendíamos nada, tanto los líderes políticos como nosotros mismos hemos visto problemas por todos lados. Y han crecido esos ataques de ansiedad porque la economía en Estados Unidos va mal, seguramente Europa seguirá y a lo mejor me despiden de mi trabajo. Y hago el easy puede llegar a niveles insospechados, ¿no? Pero es que además, como tengo el estrés activado, no voy a poder sacarme ese pensamiento de la cabeza, ¿no? Son una de las cosas que tiene este tipo de trastorno. Cada uno vivimos el miedo de una manera. Hay factores que pueden derivarte a vivir este tipo de estados, ¿no? Y la mayoría son muy personales. Uno puede ser genético. Si en tu casa hay algún familiar que vive este tipo de procesos, no tiene que ser necesariamente obligatorio, pero sí que puedes tener esas particularidades hormonales que te hagan llevar a ese estado. Puede derivar de unos malos hábitos de vida, una alimentación inflamatoria, como se dice, ¿no? Alimentos ultraprocesados, alimentos de alto contenido calórico, hacen que nuestro sistema, esté más activado, más encendido. No quiero meterme en tipos de alimentos, no quiero meterme en un tipo de, porque eso sería ya algo más específico. Yo solo quiero dar notas. Puede venir de factores socioambientales. La crisis actual. De repente noto que la ansiedad me invade, me rodea, me llega al cuello. El estrés no es mío, es heredado, porque veo que mis compañeros de trabajo cada vez noto esa ansiedad y de repente paso el pico de saludable a perjudicial. Puede venir de un consumo de una sustancia, más bien de la falta de esa sustancia. Una droga, un estimulante. Y si hacemos crecer el estimulante y hablamos del teléfono, que tan de moda está. Hablamos de las necesidades que nos hemos creado por la sociedad, el ir siempre vestidos a la última, tener el último modelo de lo que sea, tener esa foto en el Instagram última siempre actualizada. El problema, solo volviendo aquí, ¿no? El problema del teléfono, lo que tiene pasado mucho, ¿no? Es que nos despertamos y la primera cosa que hacemos que es Encender una pantalla. encender la pantalla. Y muchas veces quien tiene pareja no saluda ni la pareja, mira el teléfono. Y ya empieza a ver muchas veces correos electrónicos y no sé qué, y un montón de noticias y tal. O sea, la persona ya empieza el día mal. Exacto. Y eso lo uno a esa sensación de qué le ha pasado. Yo hubo una época que viví en Menorca y solía estar en un bar de pescadores y había gente que en Menorca se bebe bastante ginebra y había gente con ciertos problemas con el alcohol, ¿no? Y escuchabas a la gente que venían y el primer trago
de Ginebra era como... porque habían estado 6 horas, o 5 o 6 horas sin beber durmiendo. ¿Qué es lo que ha pasado con la pantalla? ¿Qué es lo que necesita tu cerebro? ¿Qué es lo que te está generando? Imagínate que esa pantalla no se enciende. ¿Qué es lo que vamos a empezar a generar? Estrés. ¿Qué nos va a producir? Miedo. No sé cuándo se va a encender. ¿Qué nos va a pasar seguido? Obsesión. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si esto se repite? ¿Y si pierdo alguna noticia importante? ¿Y si esto me va...? ¿Y si? Y ya no estoy hablando de sustancias. A 20 30 años podemos ahora estar hablando de cualquier estupefaciente. A día de hoy hay que tener mucho cuidado. Que tenemos un montón De de... estar verificando todo el tiempo las redes sociales, a ver si he recibido algo, el WhatsApp, ¿no? ¿Qué es eso? Y también la ansiedad de cuando enviamos un WhatsApp a alguien y la persona nos tarda en contestar, ¿Eso qué se llama? ¿no? Fobia social. Sí. Esa es la fobia social. Piensa, como te he comentado antes, que no hay que llegar al trastorno de que te invalide y no poder llevar una vida normal. Porque cada persona vivimos la ansiedad de una manera. Sí, eso es. Y no es por ello que sea menos o más grave. Es personal. Mi punto de partida será el mismo que mi punto de finalización. Tenemos que respetar todos los grados de ansiedad. El tema es que la persona sepa que lo que está viviendo no es real. Es que si no conseguimos eso, no va a salir del bucle. Como solemos decir, ¿no? Tener la conciencia. Tener la conciencia, o sea, es un poco cuando nos vamos a pedir ayuda a un terapeuta, cuando vamos a pedir ayuda a un consejero, a un médico, solemos ir ya con unos síntomas importantes. Estos golpes de ansiedad los estamos viviendo día a día. ¿Y qué es lo que sucede al final? Que los normalizamos. Los normalizamos y llega un momento que la marea nos llega hasta los ojos. Porque estos golpes de ansiedad tienen una particularidad, y esta es global. Un gasto de energía y de recursos terrible. ¿Cuántas veces hemos llegado a la cama destrozados? ¿Y cuántos tigres hemos cazado? Ninguno. ¿Cuántas veces llegamos, incluso nos levantamos muertos? Porque nuestros sistemas de recuperación, en concreto el inmunitario y el tiroideo, han estado trabajando toda la noche, porque te has pasado todo el día anterior con una ansiedad creada terrible y tu cuerpo lo ve como una amenaza. Es un proceso inflamatorio. Y hay una de las cosas que se está investigando ahora, por ejemplo, ¿no? Antes, el fight or flight que se hablaba de que el sistema simpático, que es, digamos, todo el sistema de activación, la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, se activaba. Y el parasimpático, que es el que nos controla la musculatura lisa, el que nos hace relajarnos, se desactivaba, ¿no? Se activaba uno y iba por encima del otro. Pues es que lo gracioso es que es al revés. El sistema simpático siempre está activado. Siempre. El que se desactiva es el parasimpático. ¿Y esto por qué es evolutivamente hablando? Tenemos que tener siempre nuestras espadas en la mano por si venía el tigre. No podemos esperar que se encienda nuestro simpático, nuestras armas, nuestra fuerza. No. Tiene que ser automático. ¿Y eso cómo se hace? Pues si siempre está activado, ¡pum!, es quitar la barrera y se desactiva. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que necesitamos entrenar para que funcione? El parasimpático. Nuestra capacidad de relajarnos. Nuestra forma, digamos, nuestro cerebro, nuestras condiciones humanas están desarrolladas para estar en actividad, para sobrevivir. Entonces, si no le damos importancia a ese sistema parasimpático,
que es casualmente lo que hacemos siempre, vamos a dejar que siempre estemos en ese estado de guerra, de activación, de ¿dónde está el tigre? ¿No? Es que además la forma de vida que llevamos nos invita a esto, ¿verdad? En cierta manera. Estamos siempre buscando estos estímulos, ¿no? Sí, sí. Aparte, vamos a intentar ya marcar un poquito unas pautas, ¿no? Vale, estoy siendo un poco tremendista, catastrófico, ansioso. No, a ver, hay por ahí una autora que comenta 3 pautas básicas. Luego a lo mejor damos alguna instrucción, pero muy ligera. Cuando vivamos un trastorno de ansiedad generalizado, una fobia o algo y sepamos que lo estamos viviendo, que la tenemos ahí dentro, la primera pauta es reducir. ¿Reducir qué significa? De quitarle la importancia a esos miedos irracionales. Como has dicho antes, dar conciencia. Si nosotros empezamos a ver que ese león al que tenemos miedo de repente se transforma en un lindo gatito, bueno, tiene uñas, pero ya no es lo mismo. Si nos damos cuenta que ese super examen que tenemos preparado y tal, que lo tenemos que preparar, pues no es tan super examen y se ha hecho super examen en nuestra cabeza, o esa persona con la que ese jefe inaccesible que nos crea, pues a lo mejor ha sido algo que nos hemos generado, esos miedos irracionales que pedía antes de escribir, si nos damos cuenta hasta qué punto son racionales e irracionales, ya estaremos reduciendo carga, ¿no? La otra pauta sería predecir. ¿Qué sucede cuando estamos en este estado de estrés activado con un miedo irracional llenándonos y dándole vueltas a una idea catastrófica? Que siempre predeciremos los futuros negros. No somos capaces de... Pero no podrá haber alguno positivo o menos malo. Hacer ese esfuerzo de intentar predecir algún escenario menos malo. Menos malo, vamos a decir. A lo mejor bueno es algo... Pedir demasiado. Vale, pero estaremos pidiendo demasiado, vale. Claro, piensa que si hemos hecho el primero, hemos reducido la cantidad de carga del miedo, el escenario menos malo puede ser más positivo de conseguir, ¿no? Ya es algo, ¿no? Ya es algo. Estamos hablando de algo, ¿no? Y el siguiente es agradecer, gratitud. Claro, si ya hemos conseguido ver escenarios menos malos, pues a lo mejor vemos las características positivas que tenemos nosotros, que nos rodean, que son las que no nos han dejado ver ese estrés que controlaba nuestra cognición, ese miedo que nos gestionaba todo nuestro alrededor, o esa mentalidad catastrófica, ¿no? Todo está unido, es un proceso. Al final lo que estoy diciendo es que pienses en positivo. Es que... Así de sencillo, ¿no? Así de Piensa sencillo, positivo. sí. Esto es no recuerdo ahora el nombre de la autora, es una psicóloga estadounidense, es un libro precioso, pero realmente es piensa positivo, que sé que es difícil. En vez de hacerlo, piensa en positivo, date 3 pasos. Date 3 pasos. ¿Qué pautas podríamos indicar un poco para evitar ataques de ansiedad o trastornos de ansiedad? Que bueno, que la ansiedad, lo dicho, que los síntomas son variadísimos, que cada uno los vive de una manera. Que desde la sudoración, desde la falta de apetito, vómitos, diarreas, desde lo que quieras. O sea, es que por eso no quería entrar tanto en el detalle ese, porque quiero dar más importancia a lo que vive cada persona por individual.
que es un poco yo lo que hago en consulta, es decir, cada persona es un mundo. Porque si me voy a ceñir, no, es que tú ahora no estás dilatando pupilas, no es un ataque de ansiedad. Es una chorrada lo que he dicho, pero al final es lo mismo. Bueno, una de las pautas que yo daría va a sonar rimbombante. La optimización biológica. ¿Y por qué digo estas dos frases con tantas sílabas y tan latinas? Porque no quiero ceñirme a lo que estamos pensando. Me explico. Cuando digo optimización biológica, enseguida puedes pensar en comer mejor, en hacer ejercicio, en llevar unas pautas saludables. Pues por supuesto, eso también, de intentar buscar esos alimentos antiinflamatorios, reducir ese consumo de alimentos Procesados. ultra procesados, que ya hay que ponerle el apellido, o sea, ultra procesados. Pone los consumos de sales, el consumo de azúcar, ahora está muy de moda la exposición al frío, de generar esa flexibilidad, ¿no? Que despierte el cuerpo. Hablan por ahí, cada uno que piense lo que quiera de los ayunos, hablan de moverte, de ser humano, de ser un ser vivo, ¿no? Y cuidarte un poco. Pero cuando he dicho optimización biológica, yo quería meter ya también esa parte humana. Y es cuidar tus relaciones. Que es que no importa sí lo que comes, pero también con quién lo comes, ¿eh? Que esto que hemos dicho para el tigre está bien, pero nosotros ya no somos tigres. Es importante también cuidar las personas con las que nos relacionamos. Cuidar nuestras relaciones, y no estoy diciendo que si una persona no me gusta, dejemos de hablar con él, no. Estamos hablando de que a lo mejor nos evaluemos nosotros, vemos cómo nos relacionamos con las personas, qué tipo de personas buscamos la relación, porque es una de las cosas que más puede generar después cualquier tipo de fobia. Porque sin querer nosotros estamos buscando personas que nos critiquen o que quieren ser criticadas, y entonces estamos entrando en ese juego de fobia social. Hay un libro que fala, ¿no? Que eres la media de las 5 personas con quien más convives. Sería más o menos, Exacto. o sea, buscar relaciones más sanas, vamos a decir así. Exacto. Personas que aportan más en nuestra vida y que, claro, que nosotros también tengamos a aportar en las suyas. Hay que decir también, ¿eh? Desde nuestro punto de vista. Eso es. También hay que... Antes hablábamos de las críticas y el nuevo campo que estoy estudiando con los vídeos que me han mandado, los audios de la ética, desde el Dharma, y vamos, ya haremos algún vídeo sobre ello porque realmente tiene un montón de interés. Es importante ver desde dónde, desde nosotros, ¿no? Y potenciar esas virtudes que tenemos. Nosotros por cultura sabemos que siempre nos vamos a fijar más en nuestros defectos y los defectos de los demás. Y la energía que hagamos cuando desbloqueemos algo, esa energía va a ir a otro bloqueo que tengamos, ¿no? Entonces, virtudes de nosotros y de los demás. Virtudes en los alimentos, virtudes en nuestras relaciones, virtudes. Otro de los elementos que podemos utilizar para, digamos, hacer desviar esa cantidad de energía ingente que hemos generado en mantener ese ataque de ansiedad, ese golpe de ansiedad, vamos a decir, son las distracciones. Cualquiera que haya sufrido un ataque de pánico lo sabe. Hay gente que suma matrículas cuando camina. Va sumando los números para no pensar en que tiene miedo a estar en la calle. Hay gente que a lo mejor utiliza una afición para evadirse de un crucigrama, puede ser. Tocar un instrumento o algo que sea totalmente diferente a lo que haya generado ese ataque de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente cuando una de las pilares de esa ansiedad, ¿qué va a ser? Esa eficacia cognitiva que nos está dando el estrés.
Si somos capaces de llevarla hacia otra cosa paralela, no tendrá tanto soporte ese miedo irracional y podremos disolverlo. Es importante esto, o sea, es importante, viene bien como solución paliativa. Siempre estamos hablando paliativos en este caso, porque la raíz del problema siempre va a estar escondida y demás. Pero lo que quiero comentar es más por el tema de cuando lo vives en el momento, pues tener opciones de poder superarlo, ¿no? Pero sin olvidarte De que hay una raíz. de que hay una raíz y que hay personas que pueden ayudar, profesionales capaces de ayudar, ¿no? Exacto, si es que... No esperar que te vaya de las manos. Eso es, eso es. A ver, como terapeuta, si te viene una persona, una de las cosas que le vas a pedir es esto, ¿no? Que busque un desvío de la atención. Porque también esa rumiación, esa obsesión hace que siempre pensemos en lo mismo. Se nos ponen aquí las orejeras de burro y vamos a ir a ese pensamiento, a ese pensamiento, a ese pensamiento. Ahora lo que te he dicho es esto, distracción. Y que conseguir que esa energía a lo mejor se distribuya un poco de otra manera. Otra de las cosas que podemos hacer son las autoinstrucciones. Y aquí voy a marcar, bueno, probablemente el único autor de que me pueda acordar del nombre, que es Viktor Frankl, escritor, filósofo judío que sufrió el tema nazi. Y él, una de las grandes aportaciones que hace es que me pueden quitar el trabajo, la libertad y demás, pero lo que no me pueden quitar es la forma de vivir yo lo que vivo, mi libertad de ser yo como soy, o de sufrir lo que tengo que sufrir, ¿no? Y eso tenemos que darnos cuenta en los ataques de ansiedad. Muchas veces nos dejamos llevar por ese miedo irracional y realmente tenemos esa capacidad de poder marcarnos unas instrucciones, de decir, no, si me pasa esto, no voy a, o voy a, ¿no? Voy a ser tal, Es muy importante esto. Es muy importante porque y luego esto lo voy a rechazar, pero ahora mismo, para dar un poco más de contenido al vídeo, es importante darse instrucciones y aquí es importante que sean positivas. Voy a ser capaz de superar este ataque. Si me pasa, pensaré en una tontería. Unicornios rosas. Desviaré la atención, pero me autoobligaré de vivir ese ataque de mi manera, para que no sea ese miedo irracional el que me esté mandando. Ese es el tema un poco que nos comenta este hombre, el Viktor Frankl, ¿no? ¿Que has apuntado algunos nombres ahí para no perderte? Alguno. Venga. Que realmente creo que no tengo que apuntar casi nada más. Otra de las cosas que podemos hacer, y ahí yo ya lo voy a indicar, voy a dar un consejo y para cualquier apreciación habrá que llamar al experto, que es Alex Molinero, con Ayasaki Mori en Instagram, especialista en respiración. ¿Por qué? La respiración es importantísima en estos procesos, tanto como diagnóstico, como previo, como proceso, como curación. El primer síntoma que vamos a tener cuando viene la tormenta va a ser una alteración de la respiración, tanto en la inspiración como en la expiración. Y si nosotros somos propensos a vivir este tipo de procesos, de trastornos,
tenemos que ser especialistas en conocer nuestra respiración. Yo no quiero dar más detalles de los que pueda dar él, porque creo que es tan importante y tan básico que es mejor que sea un especialista el que lo comente. Yo trabajo muchísimo con ello, pero siempre por detrás de mi amigo Alex. Entonces, una cosa que sí podemos hacer es buscar la respiración más fácil, más sencilla, ya lo hemos comentado varias veces, pero de las más efectivas, que es la respiración coherente, ¿no? Esto lo podemos buscar incluso como ejercicio de autoestudio. Y ejercicio diario, ¿no? El ejercicio diario. Que la idea sería coger aire todo por la nariz, coger al mismo tiempo que echas. Si coges en 5 segundos, soltar en 5 segundos. Hacer un circuito de equilibrio que sea coherente. Y una de las partes bonitas es escucharte un pulso, escucharte el corazón y a la vez contar. Y vas a sentir que en un minuto y medio de esta respiración, tu cuenta se va a unir a tu pulso. Y esa es la coherencia. Equilibramos todos los niveles del cuerpo. Y eso es lo que nos va a dejar un poco de conciencia para saber si ese miedo es irracional o no. Si nos estamos dejando llevar o no. Porque mucha gente te va a hablar de la respiración diafragmática. Es interesante, pero es difícil. Y hay gente que ese diafragma está muy debilitado. Nosotros, con este tipo de respiración, vas a hacer algo que te va a permitir concentrarte y buscar ese estadio de realidad. ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya está. Como diagnóstico, ¿cómo te puede servir? Si notas que te es más fácil coger aire que soltarlo, algo está pasando. Eso es fácil si subes el número. En vez de 5 segundos, en 6, incluso en 7. Y te vas a dar cuenta que normalmente la gente que tiene procesos ansiosos o facilidad para la ansiedad le va a costar coger aire. Le va a costar alimentarse. Le va a costar coger su energía, su vida. Tiene un freno. Es lo que comentábamos del parasimpático y el simpático. Va a haber un freno ahí. Ese simpático va a estar libre. Vamos a tener, esto es exacerbado, ese asma, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta enseguida, uy, aquí algo pasa. Y ya tenemos, antes de llegar al drama en sí, ¿no? El otro consejo que se suele dar es procesos de relajación. Vale, solo una cosa, la respiración continua, ¿hacerla por cuánto tiempo? ¿2 minutos está bien? Libre, pero 2 minutos y medio. Como mínimo. Como mínimo. Vale. Incluso se podría hacer 2 turnos, uno a la mañana y otro a la noche, para comprobar cómo cambia. Vale. Y, a ver, si somos unos pro, incluso 3 y más veces. Pero hacer esta respiración a la mañana y hacer esta respiración a la noche nos puede dar la lectura de cómo estamos, cómo nos vamos a la cama. A lo mejor cuando te levantas por la mañana, notas que te exhalas entero, que te liberas. Cuando te vas a la cama, te falta el aire. Algo ha pasado. Es un primer síntoma, ¿eh? No hace falta llegar a ponerse mal o a que el corazón te salga por la boca. Esto ya nos lo está diciendo. Sí. Y empezamos a tomar conciencia, ¿no? Y empezamos a tomar conciencia. Empezamos a pensar en esos hábitos, ¿no? Saludables, socioambientales y demás. La siguiente medida que se suele comentar es la relajación. Actividades de relajación. Vale, me parece una absoluta chorrada. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a decir a alguien ansioso, relájate? Sí. Esto es ponerle... Más ansioso. Más ansioso. Sí. O sea, es así. Te vas a... No, ponte a escuchar sesiones de música tranquila, respira...
No, No. no. Yo el consejo que haría sería lo que he comentado antes de las distracciones, unirlo con esto y focalizarlo en alguna actividad. Una de lo que hemos visto de los golpes de ansiedad que ha unido todo es que hay un montón de energía circulando. Vamos a darle un sentido. Vamos a hacer un hobby. No hace falta que sea extenuante de ir al boxeo o ir a correr como un loco, pero a lo mejor dar un paseo largo, eh, una actividad mental que nos genere un puzzle, por ejemplo, tan sencillo como un puzzle, pero que nos haga centrar la atención en un punto, que es lo que estamos buscando con la relajación, con la meditación. Concentración. Concentración. Quitar el ruido. Y esto lo podemos conseguir a través Estar presente, ¿no? estar presente, a través de la actividad. No estoy diciendo que hagamos lo que hablábamos en el último vídeo sobre el fluir, que eso ya Es otra historia. es maravilloso, eso sería el objetivo. Pero por lo menos, si centras tu energía, esa que hace que se mantenga y crezca ese estado de ansiedad, la podrás dirigir y la podrás utilizar de una manera constructiva. Que sea pintar también, porque hay gente que pinta, ¿no? Por O sea, supuesto. una cosa para distracción. Distracción, pero con actividad. Eso es. Que tengas que pensar, que tengas que moverte, que tengas que hacer. ¿Juego de palabras? Juegos de palabras, pero que sea un libro muy gordo. O sea, ¿El sudoku también de números o no? muy gordo también. Vale, vale. La idea es, las distracciones nos referimos a cosas más pequeñas, cuando pues solo me voy a fijar en una tontería que me pase por la calle o cualquier cosa, algo pequeñito. Esto me estoy refiriendo ya a que tenga algo más de contenido, para intentar llevar esa sensación ahí, ¿vale? Y la última que pondría... Muy bien, la última porque el tiempo está se nos pasando. está yendo el tiempo. Sí, sí. Pues sería vivir la ansiedad. Es curioso que todo lo que he dicho ahora es para no vivirla. Pues justo al revés. Visualizar qué pasaría si tendríamos un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. ¿Qué realmente pasaría? ¿Qué pasaría de verdad? Vivirla. Esto es... Nos daremos cuenta que realmente el mal está en la cabeza. Nosotros vamos a pensar que cuando nos da un ataque de pánico nos vamos a desmayar. Que es más o menos eso, ¿no? Estamos viendo el tigre, pero la verdad es un gatito. Exacto, exacto. O sea, nos vamos a desmayar, es imposible. Nos va a subir la tensión, vamos a tener nuestros sistemas a tope. Realmente no nos va a pasar casi nada. Pero si nos dejamos llevar, ahí es donde va a crecer el síntoma. Nosotros tenemos que hacer lo que se llama en psicología una desensibilización sistemática, irnos acercando a esos síntomas, ponernos desde el mejor estado, mejor escenario de un ataque de ansiedad, y cuando seamos capaces, llegar a ser capaces de visualizar el peor estado. Y veremos que no es tan grave. Y es que aquí está la verdadera solución, que es la intención paradójica. ¿Qué pasa cuando nosotros imaginamos que vamos a vivir algo? No lo vivimos. No lo vivimos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo continuamente con los ataques de ansiedad y demás? Mirar para otro lado. Intentar bloquearlos. No es así. Esto es un toro bravo. Vamos a torearlo. ¿Cómo decían los chinos con los tigres? Ride the tiger. Te viene el tigre, ¿vale? Pues cabálgalo. Pero empieza a hacerlo tú. ¿Qué nos pasa en nuestra mente cuando decimos no quiero hacer, no quiero hacer, no quiero hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso. Es así. Vamos a jugar con ese recurso que tiene nuestra cabeza, con esa intención paradójica. Vamos a vivir el ataque. Y si tengo un proceso de pánico estando en clase, estando en el trabajo, ¿qué pasaría? Pues me marearía, sí. Tendría sudores, sí. Tendría taquicardia, sí.
¿Y qué más? Nada más. ¿Y? Vas a seguir vivo. ¿Vas a seguir vivo? Es que el problema es que estamos metiendo muchos componentes irracionales. ¿Qué es lo que nos lleva? Cuando de repente vemos un ruido en la oscuridad, nos va a llevar los miedos. Cuando ese ruido en la oscuridad aparece una sábana, vamos a pensar en fantasmas. Y cuando de esa sábana aparece una colcha y de repente vemos que es un gatito en una cama, ya no tenemos miedo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ver las cosas como son de verdad, ¿no? Ver las cosas como son. Metemos la guinda del terapeuta, que eso es lo que yo haría, lo que yo hago con las personas que trato. Ver la importancia de los síntomas que estás viviendo y darte cuenta que a lo mejor ese síntoma no te está haciendo ver otra cosa. Eso es. El ataque de ansiedad es un especialista en cubrir. La ansiedad es especialista en dar una capa de estuco al problema base. Por eso quiero decir que cada uno tenemos una forma de vivirla. Cada personalidad tiene un ataque de ansiedad, cada persona tiene una ansiedad, pero es que encima es que es necesaria. Nunca la vamos a poder quitar del todo, porque no podemos quitarla del todo. Nos ha salvado la vida miles de veces y lo hará otras 1000 veces más. Conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a vivir con ella. Intención paradójica. Si nosotros nos ponemos en el peor estadio, seguramente no va a llegar nunca. Esa es la maldición de nuestra cabeza. ¿Más alguna cosa o no? Yo creo que ya tenemos bastante por hoy. Se me ha ¿Ya? acabado el agua, así que ya podemos terminar. Vale, entonces. Venga.